Buenas tardes, mi nombre es Heidi Aldana y junto con mi compañera María Paula Cañón estamos presentando el trabajo final para la clase de Prospectiva Económica Internacional y nuestro caso de estudio Qatar con referencia al mercado de petróleo. En este video vamos a dar la definición de prospectiva y a mencionar algunos de los métodos prospectivos utilizados. Algunos de ellos como el método MICMAC, el método MACTOR, el método morfológico, análisis DOFA y análisis PESTEL. En cuanto a la prospectiva, es una disciplina que se compone de diversos estudios, tanto del pasado como del presente, que nos permite hacer un acercamiento y una anticipación hacia el futuro, principalmente de lo que se quiere lograr dependiendo del contexto en el que se analice. Vamos a utilizar la prospectiva para el caso de Qatar. Hola, ¿qué tal? Soy María Paula Cañón y junto con Heidi Joana Aldana analizamos el estudio del caso de Qatar. Qatar, un país con tan reducido número de habitantes, reducida extensión y reciente independencia, ha logrado escalar bastante rápido en el mercado del petróleo en cuanto a producción y exportación. Por eso nos ha llamado mucho la atención y vamos a tratar este estudio de caso. Usamos una metodología cualitativa que va de lo general a lo particular. Esta metodología nos posibilitó la recopilación de datos, de información, hechos y cifras para poder analizar el caso y formular estrategias a futuro y a largo plazo. Hicimos esta información, iniciamos con la recopilación de los antecedentes históricos, la situación económica, geopolítica y geoestratégica para lograr más adelante analizar los actores, los objetivos, las relaciones entre variables, entre actores y objetivos y plantear nuestras hipótesis y escenarios. El objetivo general va enlazado con todo lo que vamos a tratar de aquí en adelante, que es formular las estrategias de cara al futuro y a largo plazo de producción, exportación de petróleo para Qatar. Bueno, los objetivos específicos van orientados a la formulación de dichas estrategias. Usamos un diseño no experimental que nos permite analizar los cambios de las variables y sus relaciones a través del tiempo mediante el análisis documental. Básicamente recopilamos toda la información posible, las cifras de las variables a tratar en el mercado del petróleo para en un periodo determinado de tiempo exacto que nos permite hacer el análisis de este caso. En cuanto al contexto histórico y los factores geopolíticos e indicadores económicos, como lo mencionaba, Qatar tiene apenas una extensión de 11.610 kilómetros cuadrados, tiene menos de 3 millones de habitantes, es conocido como la península, realmente es una península, es pequeñito. En el año 71 su independencia es joven, en el año 71 se independizó del protectorado británico, casi que inmediatamente inició con la exploración y explotación a través de empresas extranjeras de sus yacimientos petroleros y así logró iniciar a la Liga Árabe, Organización de Naciones Unidas y por supuesto la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, OPEP. El periodo de tiempo elegido, como lo mencionaba antes, son los años 2003 y 2006. Auge de petróleo en el mundo, alza de precios de hasta un 400%. Esto indica, está directamente y proporcionalmente relacionado con las exportaciones de petróleo y asimismo con el ingreso público que en Qatar tiene un peso sobre el Producto Interno Bruto de 56,1%, pero incluso es más, casi llega al 60%. Es una cifra bastante importante que nos permite analizarla como variable, al igual que la producción y exportación de petróleo, que en ese periodo de tiempo fueron equiparables del 4%.
respectivamente. Acontecimiento de coyuntura, año 2014, primavera árabe, país más afectado de Egipto. Qatar aprovecha su posición privilegiada y recursos para financiar, apoyar la hermandad musulmana, los hermanos musulmanes, como partido político, pero considerado también por otros países como terroristas para llegar al poder en Egipto. Esto no fue bien tomado en Oriente Medio, no fue bien tomado en la región del Golfo. Arabia Saudita, que es el país más relevante en esta región y productor y exportador, tercer país más relevante en el mundo, junto con Emiratos Árabes Unidos, imponen un bloqueo económico a Qatar, que inmediatamente estanca los ingresos en este mercado que era o es el más importante para Qatar, pero esto lo lleva a reinventarse, a tener otras estrategias políticas y económicas con miras a la explotación de los yacimientos de gas, con miras a las alianzas con Estados Unidos, que posteriormente Estados Unidos sirve como mediador en el año 2021 del restablecimiento de las relaciones entre los países ya mencionados. Estos países también actores más adelante en nuestro análisis macro. En el presente, oportunidad, y también nos sirve para el análisis de las estrategias a futuro. En la actual guerra Rusia-Ucrania, sabemos que las guerras, por tradición, elevan los precios de petróleo y el Mundial de Fútbol que se realizará en este año 2022, que se estima 1. Dentro de los diferentes métodos que utilizamos el método MICMAC. Este método se encarga de analizar tanto la influencia como la dependencia de las variables más representativas de nuestro caso de estudio. En este caso, pues estas variables son las reservas de petróleo, la extracción de petróleo, exportación de petróleo, aumento del precio y el Producto Interno Bruto. Para poderlas analizar, se les va a dar una puntuación de 0 a 3, 0 lo menos relevante y 3 la más relevante. En la parte superior de nuestra diagonal amarilla podemos analizar la dependencia de nuestras variables con respecto a la otra, y en la parte inferior de nuestra diagonal amarilla podemos analizar la influencia. Entonces vamos a mirar un pequeño ejemplo. En este caso, analizar la dependencia de las variables con respecto a las reservas del petróleo. Podemos observar que la extracción del petróleo es bastante dependiente de las reservas del petróleo, por tal motivo pues tenemos un 3. La exportación de petróleo también es bastante dependiente de las reservas del petróleo, por lo tanto le vamos a dar un 3. En cuanto al aumento del precio, no es muy dependiente de las reservas del petróleo, en este caso pues tenemos un 1. Y en cuanto al Producto Interno Bruto del país, sí es muy dependiente de las reservas del petróleo. En este caso, pues tenemos un 3. Ahora vamos a mirar la parte de la influencia, igualmente también con las reservas de petróleo. Vemos que la extracción de petróleo tiene mucha influencia en cuanto a las reservas de petróleo que tenga el país. Por tal motivo, pues la puntuación es un 3. La exportación de petróleo también tiene mucha influencia con respecto a las reservas. En este caso, pues también la puntuación sería de un 3. El aumento del precio no tiene tanta influencia con las reservas de petróleo. La puntuación sería de 1. Y el Producto Interno Bruto sí es bastante influyente con las reservas de petróleo. Por tal motivo, pues también tenemos un 3. La principal finalidad de este método MICMAC es poder presentarlo en un gráfico como el que estamos observando, en donde podamos ubicar las diferentes variables y podamos hacer un análisis. En este caso, podemos observar un crecimiento tanto en la influencia como en la dependencia de las variables, teniendo en cuenta que son variables bastante representativas y necesarias en nuestro método de estudio. Método Mactor, que es el cómo y el cuándo del juego de los actores. En el método Mactor, lo importante, fundamental, identificar los actores correctamente,
Aquí en este estudio de caso, Qatar, Arabia Saudita, la OPEP, Estados Unidos, las empresas petroleras privadas o extranjeras y estatales. Se deben establecer claramente los objetivos, teniendo el objetivo general como el primer objetivo, enfocado, como ya dijimos, a establecer estrategias a futuro en el mercado de producción y exportación de petróleo para Qatar. Bueno, para este fin, para estos análisis, usamos una herramienta muy importante, muy completa, como el software de la Prospective. Registramos nuestro correo, creamos contraseña e inmediatamente en el panel de toma de datos aparece el nombre de nuestro proyecto. Ponemos los actores que ya dijimos, los actores claves. Enunciamos los objetivos y de ahí en adelante podemos generar matriz de influencias directas, matriz de posiciones valoradas, todo esto ¿para qué? Para mirar las relaciones entre objetivos, de objetivos con los actores, de convergencias y divergencias, de influencias y dependencias, todo enfocado en los actores, que es para lo que nos sirve el método MAT. Otro de los métodos que utilizamos fue el método Pestel. Este método se encarga de hacer un estudio del contexto, en este caso, pues, del mercado petrolero directamente en Qatar. El método Pestel analiza 6 factores bastante importantes: factor político, factor económico, factor social, tecnológico, ecológico y legal. Dentro de los factores políticos es importante tener en cuenta aspectos externos como el sistema de gobierno, estabilidad política, relaciones internacionales, política exterior, aliados comerciales. Dentro de los aspectos económicos, el Producto Interno Bruto per cápita, reservas de petróleo, competencias en el mercado petrolero, caída de los precios. En la parte social es importante analizar el nivel de vida del país, las tasas de empleo, las creencias religiosas, las tasas de inmigración, costumbres, alfabetismo. En la parte tecnológica, muy importante conocer las nuevas tecnologías para la extracción del petróleo, la energía renovable, inversión e investigación en cuanto al desarrollo tecnológico. La parte ecológica, que en nuestro estudio de caso viene a ser una de las más importantes, es importante analizar el impacto en el medio ambiente. Adicionalmente a eso, cumplimientos de los acuerdos internacionales, compensación en el medio ambiente por los impactos causados. La parte legal también es muy importante, en donde podemos analizar normas y regulaciones a la hora de extraer el petróleo, tratados internacionales, leyes antimonopolio y leyes a la hora de exportar el petróleo. Este método Pestel es muy importante porque nos permite hacer un mayor análisis con el fin de brindar una mejor hipótesis y presentarle a nuestro país, Qatar, una mejor opción para que tenga una mayor opción en el mercado de petróleo. En el análisis morfológico, ya de acuerdo y teniendo en cuenta las variables ya identificadas en el método MICMAC, podemos plantear las hipótesis. Las hipótesis formuladas en rojo son las que estancan nuestras variables. En amarillo son hipótesis de tipo medio y en verde son las que representan nuestro escenario deseado y las que nos sirven para plantear las hipótesis a futuro, probabilización de escenarios. En fin. Matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. Ya nombramos las debilidades, las políticas heterogéneas que ha tenido Qatar respecto a los demás países, las relaciones que han tenido un poco fracturadas con los demás países del Golfo, oportunidades, aliado estratégico Estados Unidos, actual conflicto ruso-ucrania, como ya mencionamos, fortalezas, precios de petróleo al alza y más con estas situaciones de coyuntura. Bajos costos de producción en la región del Golfo, lo que incrementa los beneficios. Aumento de reservas de petróleo, amenaza siempre Arabia Saudita. En nuestro análisis Mactor y en todo el análisis ha sido un actor fundamental y amenaza para Qatar, ya que
con su poderío en el mercado de petróleo y en la región, puede ser un obstáculo y puede siempre imponer algún tipo de sanción o bloqueo. Y asimismo puede ser convertirse en nuestras estrategias a futuro en positivo, una alianza, una eventual alianza. Ok. En cuanto a la formulación de hipótesis y probabilización de escenarios, un método sencillo que encontramos fue el de Peter Schwartz. Mediante un plano cartesiano ubica relación positivo-negativo, positivo-negativo, positivo-positivo, negativo-positivo y negativo-negativo para probabilizar los escenarios que contribuyen en nuestro objetivo inicial. La hipótesis de futuro. En cuanto a la hipótesis de futuro, tiene que ver ya con todo el análisis previo que hicimos y con las hipótesis y todas las relaciones que nos arrojó Mi'kmaq y Mactor. Qatar inicia un segundo auge de producción y exportación petrolera a causa de la creciente demanda a nivel mundial de crudo causada por la guerra Rusia-Ucrania. Gracias a esto, la riqueza generada eleva el porcentaje de Producto Interno Bruto, permite generar nuevos empleos en ese sector. Arabia Saudita establece las alianzas económicas con Qatar, que sería ideal, es lo ideal, para de esta manera controlar el mercado de producción de petróleo a nivel global. Escenarios probables y alternos, todo derivado de nuestro anterior análisis y las consideraciones finales, que ya pues yo creo que en nuestra hipótesis a futuro es nuestro escenario deseado, lo sacamos de las hipótesis en el análisis morfológico y en todas las combinaciones posibles que podemos hacer a nuestro antojo según ese análisis. Muchas gracias.